todos los presentes. En la mañana de hoy traemos a colación una serie de artículos que van a tratar sobre un tema específico y es el parto pretérmino y la amenaza pretérmino. Somos estudiantes de pregrado de la Universidad del SINU, nombrada como la rotación 3470 bajo la tutoría del doctor Félix Canenza. En el día de hoy voy a empezar hablando sobre las características demográficas y clínicas de mujeres con amenaza de parto. Mi nombre es María Camila Carmona Peña. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Entonces, como ya les mencioné el nombre, este artículo fue publicado en el año 2021 en el país de Ecuador, específicamente en la revista Journal of American Health. Siguiente. Bueno, como introducción, el artículo tuvo una problemática específica y era denotar cuál era la prevalencia de las características demográficas y clínicas de las mujeres con amenaza de parto y si existen algunas diferencias entre las características clínicas en función con sus características sociodemográficas. ¿Por qué traemos a colación este punto? Porque según la OMS, cada año en el mundo nacen alrededor de 15 millones de bebés que no llegan al término. Y es decir, que al menos 10 de cada bebés, uno de ellos tuvo un parto pretérmino. Entonces, este punto es importante porque definir un parto pretérmino es de gran relevancia para pues, todo el Congreso médico porque esta patología en general tiene muchas probabilidades de que se llegue a una muerte fetal o incluso muerte materna. Entonces, como objetivo del artículo, tenemos en cuenta que el artículo determinó las características clínicas en mujeres con amenaza de parto pretérmino en el Hospital José Félix en el periodo de al menos de 2017 al 2021. Tuvo una población específica de 163 pacientes ingresadas en el área de ginecología con un diagnóstico de amenaza de parto pretérmino en este mismo rango de tiempo, en el mismo lugar, allá en Ecuador. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el método a usar en este caso? Se hizo una investigación en este mismo hospital y donde se hizo una revisión y recolección de datos en las historias clínicas, analizando los datos demográficos y clínicos. La información de este artículo se acomodó en un programa llamado Excel, donde se registraron los nombres, los apellidos, el número de cédula, respetando también la privacidad del paciente y acomodando todos sus datos en esta misma plataforma. Como resultado, principalmente tenemos que en la primera tabla ellos quisieron como denotar cuáles eran específicamente el rango de edades que encontraron en estas mismas pacientes, encontrándose que el mínimo de edad en este punto eran niñas de 14 años, adolescentes de 14 años, en un rango medio, mujeres de 25 años y un rango máximo, mujeres de 41 años. Siendo la más prevalente, pues la media que fueron los 25 años. Ahora, ya específicamente más en cuanto a la sociodemografía y características específicas de las pacientes, vamos a encontrar ciertos parámetros como la residencia, el estado civil, la instrucción y otros que les voy a mencionar en otra diapositiva, que van a ver si tienen relevancia o no con la posibilidad de un parto pretérmino. En la tabla 2 encontramos que dentro de todos los parámetros en cuanto a residencia, el área rural fue el que más tuvo relación con embarazadas que venían diagnosticadas con parto pretérmino. En cuanto al estado civil, encontramos que de todos los parámetros de estado civil, la unión libre, la unión libre fue quien reinó en toda la probabilidad de una asociación con parto pretérmino y respecto a la instrucción o escolaridad específica, en el estado de primaria, incluso secundaria, fue quien reinó en una asociación con parto pretérmino, pues en más que todo en adolescentes. Pasa por. Respecto a la ocupación, encontramos que dentro de los parámetros, las maternas, amas de casa, fueron las que tuvieron más asociación con padecer un parto pretérmino e incluso relaciones con la morbilidad y mortalidad materna y fetal. Y respecto a infecciones o patologías específicas dentro de lo que puede verse en la gestación,
La infección del tracto urinario y la infección vaginal fueron las que estuvieron más relacionadas con la asociación de un factor de riesgo específico para padecer el parto pretérmino. Ahora, todos estos parámetros con relación a las semanas de gestación, las principales en cuanto a la zona rural, la que tuvo mayor relevancia en cuanto a padecer este parto pretérmino e inducirlo es prácticamente desde la semana 32. Respecto a la zona urbana, tenemos que hubo una desviación específicamente como una variabilidad prácticamente que tuvo más como redundancia en cuanto a la zona rural, debido a que tuvo más asociaciones en lo que son las zonas urbanas, es decir, el casco urbano, con asociaciones en parto pretérmino en comparación con la zona rural. Siguiente, por favor. Entonces, a manera de conclusión, es importante saber que el parto pretérmino, como mencioné anteriormente, es conocido en el mundo de la medicina obstétrica porque hay una gran relevancia en cuanto a su incidencia y su estimación mundial, denotándose, como ya mencioné anteriormente, como las primeras causas de muerte materno-fetal. Además de esto, hay que tener en cuenta que hay que conocer factores importantes, factores de predicción para esta patología como el parto pretérmino, porque hay muchos factores de riesgo que en realidad no son tomados en cuenta, como los parámetros que ya mencioné anteriormente, el casco, si la sociodemografía, la edad, de pronto escolaridad y demás. Entonces, aunque no son muy conocidos, si son de poca relevancia, nos ayudan mucho a identificar las posibilidades de que pacientes estén en riesgo de iniciar un tratamiento oportuno y específico. Gracias. Bueno, continuando con la presentación de los artículos, mi nombre es Cristina La Barrera y hoy le traigo a colación el artículo de, siguiente por favor, identificación de los microorganismos vaginales en pacientes en trabajo de parto pretérmino. Este se realizó aquí en Colombia, fue un estudio realizado aquí en Colombia y se fue publicado en el año 2021 en la revista Ginecológica y Obstetricia, pero de México. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, el artículo nos empieza mostrando las cifras según la OMS sobre los partos prematuros a nivel mundial, que se dicen que es una cifra hasta de 15 millones de personas. En Colombia, de acuerdo al Departamento de Administración Natural de Estadísticas, que es conocido como el DANE, en el año 2017 se registraron 131.000 partos pretérminos, que esto dice que corresponde hasta el 20% en los nacimientos que se presentaron en el año 2017. Y es la causa principal tanto de mortalidad como de mortalidad en los casos de niños menores de 5 años. El artículo da una breve definición sobre lo que es el parto pretérmino, que va desde la semana 22 hasta la semana 37 de embarazo, que provoca múltiples complicaciones que no solo afectan a la vida de la madre, sino también a este neonato. Y ellos empiezan diciendo que se relaciona mucho con infecciones del conducto urogenital. Se calcula que hasta un 40% de estos partos pretérminos se asocian a una infección intrauterina. Y obviamente esto incrementa muchísimo más el riesgo a exposición de la madre materna sobre complicaciones. Entonces, el objetivo de este estudio fue identificar los microorganismos vaginales que más frecuentes en los pacientes del trabajo de parto en pretérmino mediante un estudio específico que se llama Genital System Cryophase, que como lo podemos ver en la imagen, se recolectó esa muestra y se utilizó a través de ese sistema. ¿Cuál es el material y cuáles son estos métodos? Fue un estudio descriptivo, prospectivo y transversal que se llevó en los pacientes que estaban en un parto pretérmino en el Hospital de Ginecología y Obstetricia en la Fundación Hospital Infantil de la Universidad San José de Bogotá. ¿Entre qué fecha? Entre julio de 2015 y febrero de 2016. Los criterios que ellos tuvieron en cuenta para incluir a las pacientes eran que estaban, obviamente, en un trabajo pretérmino, en un trabajo de parto pretérmino, antes de las 37 semanas, con evidencia clínica o no de infección intrauterina, teniendo en cuenta los criterios de GIMS. Y los criterios de exclusión fueron
todas las pacientes que tenían infecciones como VIH positivo, como sífilis o algún tipo de sepsis de origen urinario. Estos fueron los criterios de exclusión para este estudio. Ellos lo que vinieron fue que tomaron a través de una muestra de flujo vaginal, tomaron la muestra, lo sumergieron en esto que está, como se puede ver en la imagen, y a través de una solución fisiológica lo refrigeraron y a las 48 horas obtuvieron los resultados de cuáles eran esos microorganismos que más estaban presentes. Entonces, siguiente, porfa. En los resultados se encontró que 46, se encontró que de 28 de las 46 muestras que tenían, ocurrieron el microorganismo que más se encontró con frecuencia fue el Staphylococcus aureus. Después del Staphylococcus aureus encontraron el Uroplasma urotinin y después de ese microorganismo fue el Mycoplasma homicidis. Entonces, fueron las tres microorganismos más frecuentes que ellos encontraron en este estudio. Aparte de eso, ellos también realizaron un estudio sobre una sensibilidad de antibióticos, el cual les mostró que estas pacientes eran resistentes a varios antibióticos. ¿Cuáles eran esos antibióticos que formaron más resistencia? Fueron la clindamicina, la osamicina, la amoxicilina y la claritromicina. Entonces, el estudio lleva a la discusión de que el parto pretérmino es una condición de salud pública y que deben aplicarse medidas específicas o estrategias específicas de promoción y prevención a la salud. Teniendo en cuenta que las infecciones por Staphylococcus, que fue resultado de este estudio, han ido aumentando a lo largo del tiempo, generando muchas complicaciones tanto en el neonato como en la madre, y entre una de esas, las más comunes, la sepsis neonatal. Entonces, ¿qué fue una debilidad que el mismo estudio dice? Que el estudio fue realizado en un tamaño de muestra muy pequeño, ya que fueron apenas 46 pacientes. Entonces ellos dicen que para determinar qué está pasando en el panorama de la realidad colombiana necesita ser un estudio mucho más grande. Sin embargo, de manera de conclusión, ellos destacan y dicen que este estudio puede utilizarse como ese punto de partida para ver cuáles son esos microorganismos que pueden desencadenar el parto pretérmino, y así desarrollar a través del gobierno colombiano y a través de la salud pública esas estrategias específicas para disminuir esa incidencia de esos partos pretérminos y también su consecuencia tanto a la madre como para el feto. Siguiente. Gracias. Bueno, siguiendo la línea con la presentación de artículos, soy el estudiante David de la Osa y hoy les traigo un artículo relacionado con un caso clínico que tiene que ver con el corioangioma. Entonces, como tal, el artículo se llama Corioangioma placentario gigante que produce polihidranios y parto pretérmino. Pasa. Bueno, entonces, a medida de introducción vamos a tener que este tipo de neoplasias, digamos, van a ser de las más frecuentes a nivel de las neoplasias benignas neovasculares. Tenemos entonces que por lo general van a estar comprometiendo el 1% de todas las placentas que se llegan a examinar. Entonces tenemos también que en otras cosas, el artículo o más bien la decisión de presentar este caso clínico se da principalmente por el hecho de que, como lo vamos a ver durante la presentación de este y al final como conclusión, de que este no tiene algún curso clínico definido y entonces es lo que impulsó también a la presentación de este caso. Otro punto a destacar importante aquí es que, bueno, este tipo de neoplasia se va a dividir según su tamaño, en pequeños y de gran tamaño. Por lo general, pues lo que se ha visto hasta ahora es que los de pequeño tamaño no generan síntomas, mientras que los de gran tamaño sí son los que generan síntomas, principalmente polihidranios. Y además de eso también, digamos que otro punto importante a tener en cuenta es que hay que saber diferenciarlo con lo que es respectivamente el coriocarcinoma, que llega a presentar metástasis, mientras que este no llega a presentar. Siguiente.
Bueno, entonces, en cuanto al caso clínico, primero tenemos que es una gestante de 36 años de edad que viene con una edad gestacional de 34,4 semanas de gestación. Ahora, entre los antecedentes obstétricos o ginecobstétricos que trae la paciente, tenemos entonces que esta no es su primera gestación, ya esta es la tercera, previamente había tenido un aborto y además había tenido una gestación que duró aproximadamente 40 más 5 semanas de gestación. Tenemos también entonces que se estipula que tuvo una ganancia de peso alrededor de 12,3 kilos. Otra cosa también importante en cuanto a los antecedentes de control prenatal es que durante el primer trimestre, pues los exámenes seriados, específicamente en busca de, por ejemplo, infecciones de rubiola, salieron negativos. Otro importante punto a destacar es que en la ecografía 20, pues todo salió normal, tanto la placenta como el líquido amniótico, pero es en la ecografía de la semana número 32 que se observa una imagen que da a entender y de hecho digamos, lo llaman o lo diagnostican como un cotiledón accesorio placentario y además la paciente presenta una polidranios leve. Pasa. Ok, entonces vamos a tener que la paciente tuvo dos ingresos. Primero tuvo un ingreso en un hospital referente, entonces tenemos que al entrar, pues digamos que en la eco de ingresos también se evidenció lo del, perdón, la polidranios con la masa que se encontró primeramente. Otra cosa a destacar también es que en la flujometría que se hizo a través de la ecografía Doppler, pues todo salió normal, tanto los picos de la presión sistólica de la arteria uterina, de la arteria cervicovaginal. Lo único que llamó la atención en este punto es el índice de cerebro placentario, que dio como resultado 1,6 y el valor de corte es de 2, por lo que se entendió que era patológico este índice. Otra cosa también a tener en cuenta es que en el primer ingreso que tuvo en ese hospital de referencia, tuvo una cervicometría de 22 milímetros y tenía contracciones uterinas persistentes. Pasa. Bueno, entonces, debido a la persistencia de esas contracciones uterinas y a la cervicometría de 22 milímetros, tenemos entonces que es remitida a un hospital de tercer nivel, que es de donde procede el estudio, que es un hospital llamado La Merced de Sevilla, en España. Entonces, ya aquí cuando ingresa, se le encuentra una cervicometría de 13 milímetros de longitud y también las contracciones uterinas que estaban persistentes. Entonces, inmediatamente se activa el protocolo de amenaza de parto, se le da también lo que es la asistencia con los tocolíticos, se le da también la asistencia con los corticoides y la paciente, digamos, mejora y disminuye la intensidad uterina. Luego tenemos entonces que a los 2 días posteriores, es decir, a la semana 33 más 6, tenemos entonces que otra vez la paciente volvió con actividad uterina muy intensa y muy prolongada y de hecho se le realizó la cervicometría y tenía un valor de 4,5 milímetros. Pasa. Entonces, obviamente, se decidió realizar el trabajo de parto, dio a luz un varón que pesó alrededor de 2.170 kilogramos. Este nació con dificultad respiratoria, es decir, con síndrome de distrés respiratorio. Fue llevado a una unidad neonatal donde fue tratado. En cambio, la madre pues no sufrió ninguna otra complicación. Debido a esto, entonces, después de que finalizó el alumbramiento, se evidenció una masa de gran tamaño, aproximadamente como la que estamos observando en la imagen, de 4 a 5 milímetros, que estaba pegada en la cara lateral izquierda de la placenta. Entonces, luego, al realizar los estudios, se dieron cuenta que era un corioangioma. Pasa. Bueno, entonces, en cuanto a la discusión y conclusión que podemos llegar en esta presentación de casos, tenemos varios puntos importantes a aclarar. Primero, de que la decisión, como había dicho inicialmente, de presentar este tipo de caso clínico es principalmente porque este tipo de neoplasias, por lo general, no tiene ninguna todavía fisiopatogenia establecida.
por lo que tampoco tiene un curso clínico establecido. Lo único que se conoce es que de acuerdo al tamaño, por ejemplo, se ve que entre más mayor tamaño tenga, pues más síntomas va a generar o más síntomas van a prevalecer. También, digamos que no han identificado realmente cuáles son los síntomas claves de tener este tipo de neoplasia, por lo que siempre, como podemos ver, tanto en el ingreso número 1 como al inicio de durante el control prenatal se le diagnosticó como otra cosa diferente a lo que era el coriangioma. Y por último, el último punto a tener en cuenta es que el artículo y tanto, digamos, el hospital de donde sacó el caso clínico incentiva a que se sigan buscando diferentes formas o digamos que se encuentren y se establezca una fisiopatogenia para así directamente primero evitar hacer procedimientos innecesarios como evitando o digamos encaminándonos a un diagnóstico que no es. Y segundo, que va a permitir conocer ampliamente este corianjoma para poder ya ir estableciendo un tratamiento mucho mejor. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Durango y el artículo de mi elección pasa por... Tiene como título Factores de riesgo que predisponen a una amenaza de parto pretérmino y parto prematuro. Fue publicado en Ecuador en el año 2022. Pasa por... Este nos empieza hablando que existen varios factores que pueden desencadenar un parto pretérmino. Por ende, es importante que tengamos en cuenta que la elaboración de una buena historia clínica que describa correctamente antecedentes ginecostétricos de la paciente, cómo va evolucionando su actual gestación, que registre los signos vitales tanto de la madre como del feto, las contracciones en caso de que se estén dando, la posición y el tamaño del feto, nos van a ayudar a esclarecer sospechas o determinar si hay riesgo de un parto pretérmino. El objetivo de este estudio fue determinar los factores de riesgo más importantes para parto pretérmino en pacientes del Hospital General de La Tacunga y de esta forma tomar medidas preventivas que permitan detectar oportunamente estos factores de riesgo. Pasa por. Para la metodología, ellos tomaron en cuenta para la recolección de datos una historia clínica detallada, la edad materna, la fecha de última menstruación para el cálculo exacto de la edad gestacional, controles prenatales, nivel de educación, lugar de residencia, antecedentes ginecológicos previos de preeclampsia, de partos pretérmino previos, traumatismos, infecciones urinarias con tratamiento previo, sangrado vaginal, y con estos datos en una muestra poblacional de 300 pacientes, se evidenciaron 110 casos de pacientes con factores de riesgo para parto pretérmino. Y esta muestra se agrupó en 4 grupos, que fueron aquellas que presentaban preeclampsia por primera vez, las que presentaban preeclampsia previa, aquellas que tenían infecciones urinarias con 2 variables, sin tratamiento previo y con tratamiento previo, y aquellas que presentaban alguna otra comorbilidad, diabetes mellitus, traumatismo o desnutrición por defecto. Pasa, por favor. Bien, ¿qué resultados obtuvieron? De la muestra poblacional de las 300 pacientes, 190 embarazadas, que corresponden al 63%, cursaron con un embarazo normal y 110 de estas, que corresponden al 37%, presentaron amenaza de parto pretérmino. La población estudiada de embarazadas con riesgo de parto pretérmino corresponde a 110 pacientes, que sería el 100%. De las 110 pacientes, 91 embarazadas habían recibido controles previos durante su actual embarazo y solo 19 no habían recibido ningún tipo de control. Pasa, por favor. En cuanto a la edad materna de las pacientes que fueron incluidas en el estudio por presentar factores de riesgo, la edad promedio fue de 22 años. Y de las pacientes con embarazo normal fue de 23 años. Tomando en cuenta que las edades extremas también son un factor de riesgo, el 10% fueron menores de 18 años y el 3% mayores de 40 años. Y ellos dicen que con estos datos se puede apreciar que no hay variación al comparar las edades en ambos grupos.
De las 110 pacientes que se seleccionaron por tener factores de riesgo, 45 de estas reportó infección de vías urinarias, 30 presentaron antecedentes de preeclampsia en los anteriores embarazos, 25 fueron detectadas por primera vez con preeclampsia y 10 de estas presentaron otras causas. De las 55 pacientes que presentaron preeclampsia como factor de riesgo, para parto pretérmino presentaron antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores el 55% y el 45% se reportó por primera vez que tenían este diagnóstico. Las embarazadas a las que se le diagnosticó por primera vez, según los controles, el 72% fueron estas a las que se les diagnosticó por primera vez la preeclampsia. Sin embargo, el 28% no había recibido control previo y habían acudido al servicio de emergencia por presentar la sintomatología de hipertensión arterial y así fue como le detectaron el factor de riesgo, lo que motivó que fueran ingresadas. En relación con el antecedente previo de preeclampsia, el 90% estaban sometidas a controles y el 10% no habían recibido ningún tipo. Pasa, por favor. De las 10 pacientes que presentaron factores de riesgo para parto pretérmino, el 50% padecían de diabetes mellitus, el 30% presentó disminución por defecto, desnutrición por defecto y el 20% acudió por un traumatismo. ¿Qué concluyeron ellos? Sencillamente que el parto pretérmino es una problemática de salud a nivel mundial, ya que genera mortalidad neonatal y también morbilidad durante la infancia. Entonces, es importante tener en cuenta e identificar los factores de riesgo más predominantes y así poder darles un manejo adecuado. Gracias. Bueno, continuando con los artículos siguientes. El artículo que yo escogí pues es de la revista Habana de Ciencias Médicas. Se llama Enfermedades periodontales en puérperas con partos pretérminos y bajo peso al nacer, que le hicieron en Santiago de Cuba, en Cuba. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, las enfermedades periodontales pues son afecciones bucales que alcanzan cifras alarmantes a nivel mundial y se plantea que más de la mitad de la población pues ha padecido alguna de sus formas a lo largo de su vida. Estas son enfermedades inflamatorias infecciosas provocadas por una bacteria de los microorganismos presentes en lo que es la biofilm gingival, que ocasiona pues una inflamación gingival que avanza hasta la destrucción progresiva de los tejidos de soporte de lo que son nuestros dientes. Y entonces pues aquí nos plantean que el objetivo general de lo que es su estudio fue determinar el estado periodontal y otros factores obstétricos asociados a las puérperas y a la posible reacción causal de que éstas pues sufran un parto pretérmino y los bebés sufran con bajo peso en lo que fue Santiago de Cuba. Siguiente. Bueno, aquí se realizó pues un estudio analítico observacional de los casos y control en puérperas atendidas entre los 3 hospitales maternos provinciales de Santiago de Cuba provenientes de las áreas de la salud de todos los municipios de dicha provincia durante el periodo de 2017 y 2019. Aquí se incluyeron pues todas las puérperas ingresadas en dichos centros en el momento de los exámenes con recién nacidos vivos y con gestantes únicas. Aquí pues se cogió 250 puérperas con parto pretérmino con bajo peso y controles por 453 con partos a término y con normopeso. Y aquí tuvimos pues diferentes tipos de variables dependientes, el estado periodontal y otros factores asociados. En los variables dependientes, los partos pretérminos, pues considerando a todos aquellos que ocurrieron antes de las 37 semanas, las variables independientes, enfermedades periodontales definidas según los criterios de la Academia Americana de 2017 y el estado periodontal, si es sano, si tiene gingivitis o periodontitis en alguno de sus estadios, si es 1, 2 o 3. Y pues otros factores asociados de riesgos obstétricos como puede ser la edad. Siguiente.
Bueno, como resultado de este estudio, ellos pues hicieron 4 tablas, 4 gráficos. En el gráfico 1 pues muestra que hay un elevado porcentaje de las puérparas examinadas se encontró pues afectada por dicha enfermedad, que fueron el 37,4% de estas. En ellas pues tenían gingivitis el 16% y periodontitis leve en 15% de los casos. Y solo 5 de estos pues presentó estadios pues ya más avanzados de periodontitis, y pues el 62% de estas pues no sufrieron nada y estaban sanas. En el gráfico de al lado pues se observa que el 35,6% total de puérparas examinadas pues presentaron partos pretérminos y bajo peso al nacer, y de ellas el 28,8% pues padecían de una enfermedad periodontal previa o en ese momento. Y las enfermedades periodontales fueron más frecuentes en el grupo de puérparas, eh, que fueron puérparas que tenían edad avanzada, y existió una alta correlación entre pues, estas dichas variables. Paz. Y pues estas últimas tablas de resultados, pues en el gráfico de la izquierda, pues nos reflejan los factores obstétricos presentes en las puérparas, donde las infecciones urinarias seguidas de la multiparidad y las infecciones genitales bajas, que tienen 263, 256 y 241 casos respectivamente. Cada una de estas son factores asociados a la mayoría de partos pretérminos y bajo peso predominantes en la población estudiada. Y además de esto, en la tabla al lado, nos muestra un modelo de regresión logística binaria aplicado, que nos muestra pues si las puérparas hacían tabaquismo, infecciones genitales bajas, malnutrición, periodo intergenésico y multiparidad y enfermedades periodontales anteriores, donde estas pues se vieron afectadas al momento de ofrecer un dicho resultado. Siguiente. Bueno, muy buenas tardes. Les voy a presentar un artículo siempre positivo que se llama Morbimortalidad asociada al parto prematuro y su relación con el uso de corticoides y sulfato de magnesio. Entonces, como tal, tenemos que tener en cuenta que el parto prematuro está asociado, pero obviamente a múltiples complicaciones, y este sigue siendo un problema de gran importancia en la actualidad. Pero la presencia de recién nacidos prematuros está asociada más o menos al 75% de la mortalidad perinatal y más a la mitad de la morbilidad a lo largo obviamente del plazo. Y aunque la mayoría de estos recién nacidos a pretérmino sobreviven, se ve incrementado el riesgo de desarrollo de complicaciones neurológicas, respiratorias y gastrointestinales. Obviamente, entre las principales se encuentran el síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrosante, la displasia broncopulmonar, la persistencia de conducta anteriosa, la retinopatía y la sepsis. Entonces, este estudio fue un estudio retrospectivo observacional que incluyó a 564 recién nacidos prematuros entre 2018 y 2019 en el área hospitalaria del Hospital Juan Ramón Jiménez en Andalucía, España. Y el tratamiento como tal con corticoides y sulfato de magnesio se realizó según los protocolos actuales de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Entonces, como sabemos, siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, la administración de corticoides previas al parto prematuro es una de las terapias más importantes que obviamente que se dispone para mejorar los resultados neonatales de estos recién nacidos. Y además, la primitiva indicación que tenemos del uso de los corticoides era disminuir esa incidencia del síndrome de respiratorio neonatal. Pero estudios posteriores que demostraron que este reducía en general la morbilidad neonatal. Entonces, también tiene unos beneficios que sobrepasan potencialmente como que esos riesgos de un parto pretérmino entre la semana 24 y la semana 34 más 6 días de gestación. Entonces, desde la administración de estos corticoides se ha demostrado que la mortalidad o esa morbilidad disminuyó, al igual que la presentación del síndrome de respiratorio. Siguiente, por favor. Y bueno, estos fueron los resultados que se encontraron como tal en el estudio este que realizaron. La incidencia de la prematuridad en este hospital fue del 7,96%. 96%. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es que ellos clasificaron a los prematuros como prematuros extremos, prematuros moderados y prematuros tardíos.
Como tal, en esta tabla lo que nos muestra fue que cada producto que salió en determinado tiempo, el porcentaje como tal de las patologías que presentaron en este momento. Siguiente, por favor. Y también tenemos que tener en cuenta algo, que como tal, los resultados que se encontraron fue que se usaron los corticoides, obviamente se excluyeron a los prematuros tardíos por la semana de gestación, en 238 prematuros. Entonces, como tal, ¿qué fue como que lo esencial o lo que ellos cayeron en cuenta? Pues más que todo que en la muestra un 74,3% de estos prematuros tuvieron una maduración pulmonar completa con corticoides, pero ya se mencionó en la exposición anterior por los neumocitos tipo 2, secreción de surfactante, etcétera, 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 y fue un resultado satisfactorio en este estudio. Siguiente. Y también tenemos que tener en cuenta el sulfato de magnesio. Como tal, ¿para qué nosotros utilizamos el sulfato de magnesio? Es para prevenir, es un neuroprotector para nosotros prevenir la parálisis cerebral en los productos, obviamente. Entonces, como tal, el sulfato de magnesio, como lo vemos en la diapositiva, se usaron en 76 prematuros porque este sulfato de magnesio lo vamos a utilizar antes de la semana 32. Y obviamente se inició en el caso que la situación clínica empeore y se prevé la finalización de la gestación. Obviamente esto se hace en determinados pacientes. Obviamente se incluyeron los análisis de los prematuros y ¿qué encontraron ellos? Que recibieron una neuroprotección en un 64,1%. Entonces, esto es relevante en este caso. Siguiente. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué tenemos? Que la prevalencia de esta prematuridad en el centro hospitalario fue de un 7,96% y es mayormente descrita en España, que fue en su país en el que se realizó, y en el continente de Europa. Sin embargo, esta morbimortalidad registrada fue similar a lo que ellos describieron en la bibliografía y dentro de este grupo de prematuridad. Entonces, dada la incidencia algo más elevada, como lo mostré en la tabla anterior de este de síndrome y este respiratorio, en la muestra del grupo de la prematuridad tardía respecto a la moderada. Entonces, la administración prenatal de corticoides podría llegar a ser una medida preventiva eficaz en este grupo de prematuridad, aunque no sea la indicación según el protocolo que ellos manejan, pero en relación con la eficacia de los corticoides con la prematuridad tardía existen pocos estudios publicados en la actualidad. Y también que en la muestra que ellos recogieron junto con los corticoides para la maduración pulmonar redujo la morbimortalidad neonatal en general. Esto obviamente, esta reducción fue estadísticamente significativa en el síndrome de este respiratorio. Y por último, el tratamiento obviamente con sulfato de magnesio también reveló una mejoría en algunas enfermedades. Más que todo obviamente en la mortalidad, aunque no de manera estadísticamente significativa, pero sí fue una mejora importante. Muchas gracias. Bueno, ahora, mucho gusto, mi nombre es Juliana García. Ahora hablaremos sobre el artículo del uso de progesterona como amenaza el trabajo de parto. Siguiente. Bueno, este artículo pues principalmente fue publicado en la revista Resiamug el 30 de mayo del 2022, el cual su objetivo principal es exponer el uso de progesterona como una terapia preventiva frente a las amenazas de parto y el parto prematuro como tal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, lo que principalmente debemos saber es que la progesterona es una hormona principal que hace parte del tipo de clases de hormonas de los progestágenos y que se considera parto pretérmino cuando se produce entre las 22 y las 36,6 días de embarazo. Bueno, en cuanto a la metodología, pues aquí principalmente lo que tenemos que tener claro es que se realizó una amplia investigación, estudio bibliográfico y posterior a eso se realizó un análisis con la información y se construyó una síntesis y un resumen de los hallazgos más importantes sobre el uso de la hormona para subsanar las amenazas del trabajo de parto. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, aquí lo que principalmente tenemos que tener en cuenta es que más del 80% de los partos prematuros entre la semana 32 y la semana 37 de la gestación representan una causa de morbimortalidad y de esos 75% pueden ser prevenidos. Entonces, durante el control prenatal solamente se llegan a detectar el 20% de los pacientes con los factores de riesgo, etcétera. Pero el resto 80% ya debería realizarse por medio de los controles y enviación de exámenes
medición de la longitud cervical, y ahí ayudaría a diagnosticar casi el 80% del resto de pacientes. Bueno, el Instituto Nacional de Excelencia también nos menciona que la progesterona como tal vaginal cuenta con un nivel profiláctico que está indicado en mujeres que no necesariamente tengan que tener antecedentes de un parto prematuro anterior, y que el uso del ultrasonido a las semanas 16 y 24 puede llegar al diagnóstico de un cervix corto que se considera menor a 25 milímetros y actuar frente a esto. También hay que tener en cuenta de que como tal los niveles de progesterona se producen. Lo que provoca esta hormona es una degradación del colágeno en el cervix y comienza a actuar la presión interna de la cabeza del feto. Entonces, sobre el orificio cervical interno se genera una presión. Eso se le conoce como el signo de embudo, que es que ese orificio cervical interno empieza a abrirse. Entonces, el cervix se acorta y es lo que hace que la comunicación entre el orificio cervical interno y el orificio cervical externo sea mínima, y eso es lo que provoca el acortamiento. También hay que tener en cuenta que las caídas de progesterona fisiológicamente en el embarazo pueden provocar el uso de contracciones, y que sus altas concentraciones pueden disminuir receptores de estrógeno, pueden inhibir la síntesis de receptores de oxitocina, proveer receptores beta adrenérgicos, y así también contiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a que las contracciones disminuyan o que estén ausentes. Otro estudio que se hizo de Da Fonseca y colaboradores, el estudio fue un doble ciego que demostró que la progesterona como tal no tiene como tal una base farmacológica en cuanto al su uso y su beneficio, mientras que el otro estudio de Martínez Tejada y colaboradores propusieron de que con las concentraciones que una mujer embarazada puede generar son suficientes, pero si esta presenta deficiencia, ahí sí se podría usar de manera profiláctica. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que los suplementos con progesterona pueden mejorar las acciones como tal en el bienestar del embarazo. Y una de las principales, como tal, se podría decir que la progesterona también se puede presentar ya sea de forma natural o de forma micronizada, que es ya tomada, que eso antes no se utilizaba. Actualmente, y sobre todo aquí en Colombia, se utilizaba más que todo más que todo la progesterona vaginal, y esta tiene una alta biodisponibilidad, y obviamente en pacientes con alteraciones renales hepáticas ayuda demasiado. Y como observan en la tabla de las indicaciones como tal para el uso de progesterona, tenemos que se utiliza en pacientes con cuello corto, o sea, menor de 25 milímetros, pacientes que se les realizó un cerclaje o un pesario, pacientes que se encuentren entre la semana 26 y 24 y que presenten actividad uterina, y pacientes de alto riesgo, que aquí abarca más que todo pacientes con embarazo gemelar, etc. También el uso de la progesterona vaginal, de forma vaginal, también contiene ciertos beneficios, como es la reducción del parto prematuro espontáneo menor a 34 semanas, la reducción del síndrome de dificultad respiratoria, reducción de la mortalidad en neonatales, etc. También se evaluaron las dosificaciones como tal que se deben utilizar. Entonces, para la mitigación del trabajo de parto prematuro, los autores que recomiendan el uso de progesterona micronizada en pacientes de alto riesgo en cápsulas de 100 miligramos vía oral cada 24 horas desde la semana 24 hasta la semana 34. Y en pacientes con antecedentes que ya tuvieron anteriormente un trabajo de parto prematuro, se les recomiendan cápsulas ya sean de 200 miligramos cada 12 horas o 200 miligramos cada 24 horas desde la semana 18 hasta la semana 36. O también está la opción de vía vaginal 100 miligramos cada 24 horas desde la semana 24 hasta la semana 34. Siguiente. Ya en conclusión, lo importante nosotros como médicos es saber los beneficios que tiene, saber las concentraciones necesarias, saber que existen muchas formas de administración, y también conocer
como tal los beneficios que esto trae frente a los diferentes casos aislados en cuanto a los déficits de progesterona. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener la presentación de otro artículo. Mi nombre es Yulena Andrea González Jiménez. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el título del presente artículo es La infección del tracto urinario y amenaza de parto pretérmino en gestantes adolescentes en un hospital peruano. Este artículo pues, fue publicado el 20 de julio del 2020 por la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, primeramente es necesario decir que la amenaza del parto pretérmino es una preocupación grave debido a sus posibles consecuencias negativas, lo que hace pues necesario examinar sus factores determinantes. Entonces, el objetivo de este estudio, ¿cuál es? Es determinar si la infección del tracto urinario está asociada a la amenaza de parto pretérmino en gestantes adolescentes, las cuales pues fueron atendidas en el hospital Sergio Bernales durante los años 2018 y los años 2019. Bueno, ¿cuáles son los métodos? Bueno, en este estudio se basó más que todo en un enfoque observacional analítico de casos y controles. El grupo de estudio incluyó a gestantes adolescentes que fueron admitidas en el servicio gineco-obstétrica del Hospital Sergio Bernales. Entonces, aquí se calcularon los odds ratios que ajustados y considerados ya fueron posibles factores de confusión mediante modelos de regresión logística. Ahora bien, estos métodos se distribuyeron o se clasificaron en diferentes aspectos que fueron el diseño y el área de estudio, la población y la muestra, los variables e instrumentos, análisis estadísticos, aspectos éticos y pues el procedimiento como tal. Entonces, en el diseño y el área de estudio pues se desarrolló en base a una tesis de un taller de titulación y consiste en un estudio observacional, analítico, con casos y controles que tenía que ser realizado en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Sergio. Bueno, con respecto a la población y a las muestras, tenemos que todos los casos obtenidos fueron del 56 y los controles fueron de 112, siendo el tamaño muestral total de 168 pacientes. Y se incluyeron también a gestantes menores de 20 años que tuvieran obviamente su historia clínica completa. También se excluyeron a gestantes con óbito fetal y con parto mayor a las 37 semanas. Y cabe recalcar que el muestreo que se realizó fue bastante probabilístico. Bueno, por otra parte, las variables obtenidas del modelo de regresión logística ajustado pues revelaron que la amenaza del parto pretérmino se asoció significativamente con la infección del tracto urinario y también con la presencia de rupturas prematuras de membranas. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí en esta diapositiva ya tenemos unas tablas. La primera tabla nos habla sobre la comparación o nos hace una comparación numérica entre gestantes adolescentes con amenaza de parto pretérmino y entre gestantes adolescentes sin amenazas del parto pretérmino. En la imagen de la derecha, que es la tabla 2, se halló más que todo el grado de instrucción con mayor porcentaje, tanto en los casos y controles de nivel secundario y respectivamente no se encontraron diferencias entre estos ambos grupos.
también se puede observar que hay una asociación con una significancia estadística de amenaza de parto pretérmino con la ruptura prematura de membrana y también en relación con el embarazo múltiple. Entonces, las gestantes con amenaza de parto pretérmino presentaron un porcentaje significativamente mayor de infecciones de tracto urinario en comparación con los controles de 71.4% y 48.2%, como lo vemos en la tabla. Siguiente diapositiva. Bueno, ya en esta tabla vemos los factores asociados a amenaza de parto pretérmino en gestantes adolescentes del Hospital de Sergio. Bueno, aquí más que todo se observa que la infección del tracto urinario se asoció significativamente con la amenaza del parto pretérmino en un modelo crudo. Entonces, como en el modelo ajustado por la presencia de embarazo múltiple y ruptura de membranas, también se ajustaron y se asociaron significativamente con la amenaza de parto pretérmino en adolescentes, como lo vemos aquí. Entonces vemos todos los factores, que es infección del tracto urinario, ruptura de membranas y de embarazos múltiples. Siguiente diapositiva. Bueno, con el actual estudio, más que todo, se ratifica que la infección del tracto urinario se asocia significativamente a un considerable riesgo de amenaza de parto pretérmico en las gestantes adolescentes que fueron atendidas en el Hospital de Sergio Verdales. Entonces, y que posteriormente se le realizó un análisis multivariado. Bueno, y a manera de conclusión, podemos decir que en base de todos estos hallazgos en el presente estudio, pues se dice que la infección del tracto urinario está efectivamente asociada con la amenaza de parto pretérmino en gestantes adolescentes atendidas en ese hospital. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño y continuaré con la presentación de artículos. Siguiente diapositiva. Bueno, en el caso de este artículo, pues es un artículo de investigación de la revista chilena de Obstetricia y Ginecología. El título del artículo es Asociación entre bajo peso al nacer y parto pretérmino en gestantes con signos de enfermedad periodontal atendidas en una institución de nivel primario de salud del Valle del Cauca, Colombia. Los autores son Mónica Cristina Luna, Ángela Cubides, Carlos Felipe Ruiz, Sandra Viviana Alonso, Elisa María Pinzón y Leonel Guyosó. Fue publicado en Valle del Cauca, Colombia, en el año de 2019. Siguiente diapositiva. Bueno, pues a manera de introducción tenemos de que el parto pretérmino y el bajo peso al nacer son complicaciones que pueden generar secuelas de diversa gravedad tanto en la salud del recién nacido como en la salud de la madre. Incluso pueden progresar hasta la muerte. Entonces tenemos de que este tipo de circunstancias se pueden presentar por múltiples variables, las cuales pueden ser por infecciones en la embarazada, como lo es la corionianitis, la vaginosis bacteriana, la cervicovaginitis e infecciones urinarias entre el 50 y el % de los casos de los partos pretérminos, que a su vez, obviamente, pues indirectamente pueden estar relacionados con el bajo peso al nacer. Entonces, a nivel global, esta prevalencia del bajo peso al nacer y el bajo peso al nacer y esta cantidad de individuos que presentan este tipo de patologías, pues están estrechamente relacionadas entre sí. Por lo tanto, este estudio se centra en identificar cuál es la relación que hay entre el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y las enfermedades periodontales y qué tanto influyen en la manifestación de estas patologías. Siguiente diapositiva. Bueno, el objetivo es determinar la asociación entre el bajo peso al nacer, el parto pretérmino con enfermedad periodontal en una población de gestantes que realizaron el control prenatal en una institución pública de salud en el municipio del Valle del Cauca. Siguiente diapositiva.
En cuanto a los materiales y métodos que se utilizaron en este artículo, pues se realizó un estudio de casos y controles en gestantes que asistieron al programa de control prenatal en el Hospital Público del Departamento del Valle del Cauca, en Colombia, durante un periodo de 2013 a 2015. Entonces se definieron unos casos, los casos de controles y los casos a los cuales se les iba a realizar el estudio. Entonces, el punto de corte que se utilizó aquí es que utilizaron a aquellos bebés que nacieron prematuros, es decir, antes de las 37 semanas y que pesaron menos de 2.500 gramos. Los controles que se realizaron aquí fueron gestantes que tuvieron su parto a término y recién nacidos con peso mayor o igual a 2.500 gramos. Entonces, esta relación que había aquí es uno en uno, es decir, ambas tenían igual de importancia, igual peso en este tipo de investigaciones. Entonces, se tomó una muestra de 78 gestantes, la cual fue estimada teniendo en cuenta el 10% de error, el 70% de poder y el 90% de confiabilidad. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los resultados que se obtuvieron en este estudio, esta tabla nos indica las características sociodemográficas en las que se encontraban las pacientes. Entonces, evaluaban tres estados importantes de ellas: la escolaridad de la madre, el estado civil y el área de residencia. En el caso de la escolaridad de la madre, evaluaban si la madre solamente había hecho la básica primaria, había hecho básica secundaria, media académica o superior. En cuanto a la etnia de la madre, evaluaban si era de etnia negra, mulata, afrodescendiente, indígena u otro tipo de etnias pertenecientes. El estado civil de la pareja, si era casada o era soltera, y el área de residencia, si era de cabecera municipal o era de rural. Siguiente diapositiva. En esta segunda tabla se evaluaron las variables de riesgo y las condiciones médicas previas al embarazo que pues manifestaban las mujeres. Entonces, si bien el 28.5 de las gestantes presentaban antecedentes familiares de diabetes mellitus e hipertensión, solo el 3.9% padecían de estas enfermedades. Entonces, el 58.1% de estas primigestantes, de este 58.3%, el 10.8% tenían antecedentes de aborto y el 35.2% presentaban bajo peso al inicio del embarazo y el 70.6% reportaban que el embarazo no fue planeado. Entonces se encontró una asociación entre el parto pretérmino y el bajo peso al nacer con antecedentes familiares de hipertensión arterial y diabetes. Además de esto, el 35.3% de estas pacientes tenían una relación con enfermedades periodontales, lo cual pues agravaba mucho más el riesgo de que estas pacientes presentaran estas complicaciones durante el embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, a manera de conclusión, pues esta investigación dice lo siguiente: la prevalencia encontrada de enfermedades periodontales evidencia mayor ocurrencia de estos signos en los casos, es decir, gestantes que tuvieron recién nacidos con parto prematuro y bajo peso al nacer, que en las madres cuyos recién nacidos presentaron parto a término y peso mayor a 2.500 gramos. Entonces, estas variables sociodemográficas no evidenciaron la relación entre el bajo peso al nacer y el parto pretérmino. Los signos clínicos odontológicos que manifestaban estas pacientes periodontales, por ejemplo, el sangrado gingival, la gingivitis y las retracciones gingivales, presentaron diversas diferencias estadísticas. Entonces, esto en conjunto con la primera tabla que les mostré, pues generaban pues un factor de relación entre estas patologías que estaban presentando las pacientes. Muchas gracias por su atención. Disculpa, Marisabel, está silenciada. Y ahora sí me escucho.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy voy a presentar este artículo de la revista Recia MUC que tiene por nombre Factores de riesgo de parto pretérmino en pacientes menores de 25 años en el Hospital de Básico de Baba, que fue realizado en el 2019. Este estudio se proyectó en esta revista el 4 de noviembre de 2020. Bueno, primeramente tenemos que entender que en base a su incidencia la OMS dijo que la prematuridad es la primera causa de muerte de niños menores de 5 años, ya que cada año se producen 15 millones de nacimientos pretérminos y aproximadamente 1 millón de esos niños prematuros mueren cada año debido a las complicaciones del parto. Eso lo publicó la OMS en el año 2018. Su etiología realmente es bastante diversa y está asociada a embarazos múltiples, infecciones, enfermedades crónicas, puede ser como la diabetes y la hipertensión, pero realmente muchas veces esto es desconocido. En base a su metodología, esta investigación tiene como objetivo primeramente establecer esos principales factores de riesgo que se asociaron a ese parto pretérmino en las mujeres de edad menor de 25 años en el hospital mencionado anteriormente. Se realizó una muestra de 73 pacientes que fueron menores de 25 años con riesgo de parto prematuro, que fueron atendidas en el área de emergencia de ese hospital. También ingresaron por consulta externa y por hospitalización. ¿Qué hicieron estas personas para llevarlo a cabo? Utilizaron una serie de pacientes, pero tenían que tener unos tipos de indicaciones, como por ejemplo lo era la edad gestacional que presentaban, la talla materna que la tuvieran baja, un peso materno también bajo, que presentaran obesidad, tabaquismo, infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, que presentaran quizás oligohidramios o que tuviesen embarazos múltiples, etc. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que primeramente ya estos son los factores de riesgo que les mencioné anteriormente que tenían que tener estas pacientes. Y bueno, en cuanto ya al proceso de los resultados, como vemos en la gráfica, de las 73 pacientes atendidas menores de 25 años con riesgo de parto prematuro, el grupo más afectado fue el de las pacientes entre 20 y 25 años, que fue una edad con la que se completó un 62% de frecuencia, mientras que las edades estudiadas entre 10 a 13 tuvieron un 0%. En esta siguiente gráfica, la que vemos a la derecha, se puede ver también lo que tenemos referente a la edad gestacional, con presencia de parto prematuro. Ahí se estudió que la semana 34 a la 36 fueron los partos prematuros tardíos con un porcentaje de 48% de los casos y se presentó un menor porcentaje ante ese, los de 27 semanas con un 3%. Dentro de estos factores de riesgo que vemos en la gráfica del lado izquierdo, el que más destacó en este estudio fue la infección de vías urinarias, después le siguió las infecciones vaginales en un 12% y luego entraron los oligohidramios en un 11% de los casos. En este caso, lo que vemos aquí en esta gráfica es que nos denota que la causa más frecuente fue la ruptura prematura con un 95%, seguida de un 5% de las enfermedades cervicales, como se puede observar en la gráfica. Y ya para concluir, se encontraron que esos 73 casos de partos prematuros en mujeres menores de 25 años, el grupo etario con más frecuencia fue el de 20 a 25 años en un 62%, que los factores de riesgo con mayor frecuencia fueron la infección de vías urinarias en un 51% y las infecciones vaginales con un 12%, para culminar con los oligohidramios en un 11%, siendo las más frecuentes estas. Y por último, que la ruptura prematura de membrana fue la causa con mayor frecuencia, oscilando en un 95% de estas pacientes. Muchas gracias.